esta sesión vamos a ver cómo podemos configurar en el equipo Cisco las diferentes áreas stop, es decir, áreas stop, áreas totally stop, NSCA y totally NSCA. Vamos a estar jugando con la siguiente topología, vamos a verla. Tenemos el área 0 y vamos a estar cambiando los diferentes tipos de área en el área 1, en el área 2, contando con que tenemos en el router 2 un ASBR inyectando una ruta externa. ¿Okay? Este ASBR va a estar generando una LCA de tipo 5, una LCA de tipo 7, etcétera, dependiendo de lo que configuremos con el tipo de área, y vamos a ver cómo se refleja esos cambios tanto en el área 0 como en el área 2 y cómo se reflejan los cambios que hacemos en el área 2 en el resto de la topología. Por ahora R4 y R5 no están activos. Entonces, bueno, vamos a comenzar por ver la configuración. Es muy sencilla. Simplemente es modificar el tipo de área con el que estamos trabajando en cada uno de los routers. Por ejemplo, si queremos un área stop, en cada uno de los routers que está dentro de esa área hay que poner área, el número de área stop. Si la queremos no summary, es decir, totally stop, simplemente en los ABR, esto es muy importante, hay que agregar el keyword no summary. Es decir, sería área, el número del área, stop, no summary. Solo los ABR. Para las NSCA sería área, número de área, NSCA y igual área, número de área, NSCA, no summary. Entonces, bueno, vamos finalmente a comenzar configurando una de ellas. Vamos a primero revisar que estemos redistribuyendo correctamente en R2 esa ruta externa y que se esté recibiendo, por ejemplo, hasta R9. Entonces, nos vamos a R9, por ejemplo. Exacto. Déjame modificar algún segundo. Ok, ajá. Vale, tenemos R9 y vamos a ver su tabla de enrutamiento. Perdón. Ok, se aprende a escribir. Veamos. Fíjense que tenemos una ruta externa de tipo 1 que está inyectando R2. Si vemos show IP route 192.168.2.0. Fíjense que es de tipo externa de tipo 1. Tenemos una métrica para esa ruta de 81 y nuestro próximo salto es 10.089.8. El que la anuncia es efectivamente 100.222, que es el router ID de R2. Entonces, bueno, si quisiéramos también podemos ver los LCA. Vamos a ver un resumen de la base de datos. Fíjense que tenemos muchos LCA summary, LCAs de tipo 3, representando cada uno de los enlaces en las áreas distintas en donde estamos nosotros actualmente, es decir, el área 0 y el área 1. Y finalmente tenemos ese LCA externa, que podemos ver los detalles, que nos está inyectando, perdón, external, que nos está inyectando R2. Efectivamente, vemos el router ID de R2, la máscara, cuál es el link, la métrica con la que está sacando y que es de tipo 1. Entonces, bueno, vamos a comenzar configurando esta área, el área 2, como un área stop. ¿Okay? Vamos a ver qué sucede, cómo se ven las diferentes tablas de enrutamiento en, por ejemplo, R2 y R9 cuando cambiamos el área 2 a stop. Y qué es lo que pasa con SLCA de tipo 5. Veamos, para refrescar, toda la tabla de enrutamiento en R9 y hagamos lo mismo, o bueno, da igual, lo podemos ver todo desde R8. Sí. Fíjense esa tabla de enrutamiento. Ahora vamos a cambiar toda esta área en donde están 8, 9 y una interfase R7 y R6 a stop.
¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ir a 8.9 router o SPF1, que es mi process ID, área 2, stop. Hacemos lo mismo en router o SPF1, área 2, stop. Y nos vamos a los ABR, que son R6, si no me equivoco, R6 y R7. Sí, efectivamente. Y hacemos lo mismo, router o SPF1, área 2, stop. Lo mismo en R7, router o SPF1, área 2, stop. Fíjense que caen todas las adyacencias porque, si recuerdan, en el intercambio de hellos y en la formación de adyacencias, en cada uno de los hellos que se envían los equipos va codificado en el paquete el tipo de área a la que pertenece la interfase por donde se está generando ese hello. Al cambiar en cada uno de los equipos el área a stop, en las interfaces que están dentro de esa área, el hello, en vez de indicar que está simplemente en un área estándar, en un área regular, cambia y ahora dice que está en un área stop. Todos los routers que estén dentro de esa área que hemos puesto stop deben tener este mismo flag, deben estar dentro del mismo área stop. No podemos tener unos routers configurados como, por ejemplo, regular y otros como stop. No funciona, porque inicialmente ni siquiera se forma la adyacencia. Entonces, bueno, veamos cómo ha cambiado la base de datos. Fíjense que teníamos toda esta información y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos ahora. Muy similar, pero ha cambiado en lo siguiente. No tenemos la ruta externa y ahora tenemos una ruta por defecto inyectada por cada uno de los ABR. Es decir, hemos cambiado esta área a stop y ahora los ABR han generado una ruta por defecto, cada uno, hacia el área stop. Y por supuesto, como las áreas stop no permiten los LSAs de tipo 4 y tipo 5, no lo permiten, solo estamos viendo los LSAs de tipo 3 que se están enviando, que traducen los ABR del área 0 y los LSAs de tipo 3 que vienen del área 1. Y es lo que se está permitiendo en la entrada. De todas formas, aunque no tenemos en R8, por ejemplo, en la ruta a 192.168, esta ruta que tenemos aquí, vamos a copiarla y la voy a pegar acá abajo. Fíjense que todavía tendríamos conectividad con ella. 2. Fíjense, no hay pérdida de conectividad. Vamos a hacer un trace. 192.168.2.2. Y fíjense, salimos por los ABR. Uno de los caminos sería desde R8 a 7, de R7 a 3 y 2, por ejemplo. Esto es uno de los caminos. Es decir, también podríamos asumir este camino 7, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, bueno, aunque hemos perdido la información detallada de la redistribución que habíamos hecho en R2, todavía tenemos conectividad con ellos a través de esa ruta por defecto, aplicando la lógica que sabemos que aplican las áreas stop. Nosotros no necesitamos los detalles de las rutas externas en la topología, simplemente enviaremos los paquetes que sean externos al área y que desconozcamos cuáles son las rutas, las enviamos a los ABR y ya los ABR se encargarán de contactar con el equipo con el ASBR que corresponda. Y es básicamente lo que está pasando. R8 no sabe de esta ruta, de la ruta 192.168.2.0 que está inyectando R2, pero tiene una ruta por defecto, por lo cual escoge a cualquiera de los dos ABR de su área. Por ejemplo, en este caso escogí R7. R7 sí sabe cómo llegar a este ASBR porque tiene LSAs de tipo 5 y tipo 4 del área 0. Y entonces R7 dice, vale, necesitas ir a este ABR1 y finalmente llegar al
R2. O R8 podría usar la ruta por defecto que le lleva a través del ABR6, R6 y usar este camino, por ejemplo, hasta finalmente llegar a R2. Por lo tanto, cambiar el área stop no nos han pedido la comunicación en nuestra topología. Simplemente está filtrando los LCA tipo 5 y obviamente como no entran los LCA de tipo 5, pues no necesitamos LCA de tipo 4. Y la conectividad la seguimos manteniendo a través de la ruta por defecto que entrega R7 y R6. Vamos ahora a cambiar esa área y la vamos a poner totally en SCA. Vamos a ver otra vez a desplegar la tabla de enrutamiento para tenerla aquí disponible. Y en los ABR, recuerden que esto es un cambio que solo se hace en los ABR, hacemos área 2, stop y fíjense, el keyword no summary. Lo ponemos en el ABR6, R6 y vamos a hacerlo en R7 también, stop, no summary. Fíjense cómo tenemos la tabla de enrutamiento ahora en R8. Mucho más pequeña. Fíjense de tener toda esta información que incluía las rutas interárea. Ahora nuestra tabla de enrutamiento se ha reducido básicamente a esta ruta que es el loopback de R9 y una ruta por defecto. Fíjense entonces, tenemos aquí la ruta por defecto y qué lógica estamos aplicando cuando ponemos un stop no summary. Básicamente, no necesitamos el detalle de nada fuera de nuestra área y cuando nosotros necesitemos llegar a cualquier prefijo fuera de ella, simplemente contactaremos con los ABR. Es decir, nosotros no sabemos cómo llegar, los ABR tienen toda la información porque reciben los LCAs de tipo 3, 4 y 5 y ellos sabrán enrutar el paquete hasta el router que corresponda. Por lo tanto, si volvemos a hacer el ping a la 192.168.2.2, mantendremos la conectividad. Hacemos el trace. Y bueno, hay muchas combinaciones de ese posible paquete de cómo vaya. Pero básicamente lo que dice R2 es, me están pidiendo que enrute un paquete a 192.168.2.2 que yo no tengo en mi tabla de enrutamiento, por lo tanto usa la ruta por defecto que me están inyectando R7 y R2, cualquiera de ellas, envía ese paquete y ya ellos que sí tienen toda la información de la red sabrán cómo enrutar ese paquete hacia el ASBR por cualquiera de estos dos caminos. Por ejemplo, vamos a cambiar el área 1, que es la que tiene el ASBR, y no la podemos cambiar a stop. ¿Por qué no? Porque cambiarla a stop significaría que no podríamos seguir haciendo la redistribución en el ASBR. Recordemos que en el área stop no están permitidos ni los LCAs de tipo 4 ni los LCA de tipo 5. Por lo tanto, necesitamos un área que nos permita continuar redistribuyendo. Esa área es el área NSCA. Y esa es la que vamos a asignar al área 1. Entonces, bueno, perfectamente nos vamos a R1, R2 y R3 y ponemos ese tipo de área para el área 1. R1, R2 y R3. Vamos a R1, router OSPF1, área 1, NSCA, R2, lo mismo, y R3. Router OSPF1, área 1 en SCA. Fíjense lo siguiente. Por ejemplo, la tabla de enrutamiento de R1. Fíjense que ahora R2 está viendo la ruta externa que antes la veía como un E1, ahora la está viendo como un N1. N1 significa
en external NSCA del tipo 1, que es este tipo que vemos aquí, o SPF NSCA External Type 1. Como cambiamos de una ruta normal, estándar, a una ruta NSCA, ese LSA que antes era un LSA de tipo 5, ahora tiene que ser un LSA de tipo 7. Y los LSA de tipo 7 dentro del área NSCA se ven con este identificador de N1. Vamos a ver, por ejemplo, la base de datos ahora en este ABR. Y ahora external 1. ¿Cómo? A ver, veamos la base de datos. La base de datos nunca falla. Claro, ya entiendo lo que está pasando. Veamos, vamos a verlo aquí en el dibujo y para que se vea mucho mejor. R2 es un ASBR dentro del área NSCA. ¿Qué está pasando? R2 genera un LSA de tipo 7 dentro de la topología. ¿Okay? El LSA de tipo 7 viaja a R1 y R3. Pero solo uno de los ABR realizará el cambio del LSA de tipo 7, la traducción del LSA de tipo 7 a LSA de tipo 5. Por lo tanto, ese ABR es R3 porque tiene el router ID 10.100.33 versus el de R1 que es 1.1. Ese LSA de tipo 7 cuando sale de R3 hacia el R0 sale como un LSA de tipo 5. Ese LSA de tipo 5 viaja hasta que eventualmente llega a R1. R1 ahora tiene un LSA de tipo 7 que recibe de R2 y tiene un LSA de tipo 5 que recibe de R3 que ha viajado ese LSA por todo el área 0. Por lo que ahora él tiene que decidir de si usa una ruta E1 o N1. Los equipos prefieren usar o interno dentro del área o interárea, E1, E2, N1 y N2. Por lo tanto, este LSA de tipo 5, que es una ruta E1, tiene preferencia antes de la N1 que está recibiendo dentro de su propia área. Y borramos porque ya está muy lleno el dibujo. Vamos a R1 y hacemos. Exacto, tenemos conectividad. Traceroute 192.168.2.2. Efectivamente recibe el LSA de tipo 5, o sea, la traducción del LSA de tipo 7 a un LSA de tipo 5 que recibe eventualmente de R7, o sea, lo envía R3 en el área 0, que eventualmente le llega a través de R7, decide que lo mejor para montar en su tabla de enrutamiento es la ruta E1, pero fíjense en lo siguiente. Do show hyperroute 192.168.2.0, por ejemplo. Su next hop es la 10.1.2.3.2. Por lo tanto, lo que hace es conectar directamente sin pasar por el área 0 para llegar a la información que está redistribuyendo R2 de esa red. ¿Ok? Lo que sí viaja es el LSA de tipo 7 al ABR, el ABR lo convierte en un LSA de tipo 5 que se mueve por la topología hasta llegar de nuevo a R1, por lo tanto R1 monta en su tabla de enrutamiento una tabla E1, una ruta E1, pero cuando necesita ir al next hop, obviamente no tiene que hacer todo el camino, sino va directamente de R1 a R2. ¿Okay? Hemos visto aquí una situación interesante, no era inicialmente la que tenía pensado, pero hay que tenerlo en cuenta porque recuerden que solo una ABR hace
la traducción del LSA de tipo 7 a tipo 5. Y los routers escogen antes un E1, es preferible antes de un N1. ¿Okay? Y entonces, bueno, aunque al final el enrutamiento del paquete es directamente dentro del área 1, pues ese LSA efectivamente sí pasó por todo el área 0. Como vemos entonces, tenemos finalmente la ruta para la 192.168 desde el punto de vista de R1, que enruta a la 10.0.1.2.3.2, que es una red que efectivamente tiene directamente conectada por la interfase F00, movemos aquí, y bueno, enruta el paquete directamente. Pero esa es la razón por la cual R1, que es una ABR, tiene en su tabla de enrutamiento un E1 en vez de un N1. Y enruta el paquete directamente por su interfase F00 porque la tiene directamente conectada. Si no, también dentro de la red, dentro del área 1, hubiesen, si la red fuese más grande, si la topología fuese más grande, LSAs de tipo 1 y él enviará la información directamente a través de ese intercambio de LSA. Así que bueno, continuemos. Esos LSA de tipo 7, volvemos acá, son traducidos finalmente por R3, que llegarán a R6, y en R6 deberíamos ver que tiene instalada una ruta E1, al igual que R7 una ruta E1. Veamos. R6. Efectivamente la ruta E1 a 192.168.2.0 y en R7 igual. Tenemos todos los detalles de la topología junto con la ruta E1. Ahora vamos a ver qué pasa en R8, por ejemplo. Aquí tenemos R8, sigue sin tener el detalle de ese LSA tipo 5 porque el área que tenemos configurada es un área total stop en el área 2. Es decir, aquí en el área 2 todavía tenemos configurado esto como un totally stop. Por lo tanto, lo único que reciben ellos son las rutas por defecto de los ABR. El resto del detalle de la topología no lo reciben. Y obviamente podrán seguir enrutando a 192.168.2.2 porque los ABR sí saben cómo llegar a esa ruta externa y saben cómo enrutar ese tráfico hasta el ACBR. Entonces, recuento. Tenemos esto ahora como un área NSSA y esto como un totally stop. Vamos a hacer un cambio y vamos a devolver esta área, en vez de ser un total stop, otra vez a que sea un área. Esta vez lo vamos a hacer totally NSS. Bueno, no, mentira, perdón. Vamos a hacer esta red, esta área, una área NSSA, porque quiero que vean el comportamiento que pasa con la ruta redistribuida desde aquí. Es decir, el área 2, aunque no tiene una SBR haciendo redistribución, la vamos a de todas formas configurar como NSSA. Fíjense, vamos a R9, 8, 7 y 6. R8, SPF1, área 2, NSSA. No área, perdón. Stop. Y ahora sí, área NSSA. Router exacto. Tenemos aquí listo para hacer esto. Y área 2 NSSA. Y ahora solo nos faltan los ABR. No área 2 stop y área 2 NSSA. Finalmente aquí y hemos terminado. No área 2 stop y área 2 NSSA. ¿Ok? Entonces, hemos configurado toda esta área como NSSA.
¿Qué comportamiento tiene las áreas en SSA? Pues no dejan pasar los LSAs de tipo 4 y 5, por lo tanto no vamos a tener información externa, pero sí vamos a ver todos los LSAs de tipo 3 dentro de nuestra área NSCA. Veamos la tabla de enrutamiento de R8, por ejemplo, shape route. Fíjense, tenemos todas las rutas interárea, pero intentamos hacer ping a la 192.168.2.2 y no llegamos. ¿Por qué no llegamos? Volvamos al dibujo. Recuerden, las áreas NSCA por defecto no generan ruta por defecto. Es decir, en su comportamiento no generan ruta por defecto. Por lo tanto, al no recibir información redistribuida en la red a través de los ASBR en formato de LCAs de tipo 5 y LCAs de tipo 4, la red no sabe cómo tiene que enrutar un paquete a esas rutas externas. No hay una ruta por defecto que le diga a la topología, como al área 1, cómo llegar a esas rutas externas. Demostrando aquí que hay que tener mucho cuidado cuando configuremos un área NSCA, de si tenemos un ASBR en nuestra topología, puede ser que perdamos conectividad. En este caso estamos perdiendo conectividad con el ASBR R2 que nos está inyectando una ruta externa que el resto de la topología tiene acceso, que podemos comprobar, por ejemplo, desde, digamos, R6, que es una ABR, 192.168.2.2. R6 tiene conectividad, pero dentro del área NSCA, como no tiene una ruta por defecto, no sabe a dónde tiene que enrutar ese paquete. Recuerden entonces que hay que pedir que configurar explícitamente en el equipo que se genere una ruta por defecto. Vamos a hacer eso en R7 y R6 para resolver nuestro problema de la falta de conectividad con esas rutas externas. ¿Cómo lo hacemos? Pues área 2 en SCA Default Information Originate, que como dice aquí va a originar una ruta por defecto de tipo 7. Lo hacemos en R7 y lo podríamos hacer bueno, vamos a hacerlo en R6, pero no es necesario, ya estamos generando una y en R7 y ya tendríamos conectividad, pero bueno, Default Information Originate, y entonces ahora sí R8 va a tener conectividad con la red. Necesitamos una ruta por defecto para poder enrutar para las redes que estén fuera de nuestro sistema autónomo. Por ejemplo, esa red que nos estaba redistribuyendo R2. Veamos nuestra tabla de enrutamiento. Fíjense que ahora tenemos las dos rutas por defecto. Ahora, vamos a cambiar esta área NSCA que tenemos en el área 2 y la vamos a configurar como Totally NSSA o NSCA No Summary. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente en los ABR configurar el keyword No Summary adicional a la configuración de NSCA. ¿Qué es el efecto que vamos a crear? Que los routers R8 y R9 ahora solo van a tener información interna del área, pero no van a tener información de LSAs de tipo 3, porque los van a filtrar los ABR, no van a tener información de tipo 5 y por supuesto no van a tener información de LSAs de tipo 4. ¿Qué es lo que sí va a hacer este tipo de red por defecto? Enviar una ruta por defecto. En este caso, un LSA de tipo 3 informando de la ruta por defecto. Quitamos ese Default Information Originate y ponemos área 2 en SCA No Summary. Perdón. Hacemos lo mismo en R7. Y ponemos área 2 en SCA No Summary. Otra vez.
Fíjense cómo va a cambiar la tabla de enrutamiento ahora de R8. Solo tiene la información interna, en este caso la loopback de R9, y recibe las dos rutas por defecto interárea, es decir, con un LCA de tipo 3, y mantenemos la conectividad con toda nuestra topología. Si vemos, por ejemplo, R2, fíjense que R2, si tiene, por ejemplo, acceso interárea a la loopback de 8, la loopback de 9, que efectivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues se envía esa información por los ABR usando LCAs de tipo 3, de la traducción de LCA de tipo 1 de las loopback de R8 y R9, por ejemplo, pasan como LCA de tipo 3 por R1, por R3 y eventualmente R2, que está en un área que es solamente NSCA, es decir, no está filtrando los LCAs de tipo 3, los deja pasar y por lo tanto R2 sabe cómo llegar a cada una de esas loopback. Y eventualmente si hacemos un ping tendremos conectividad 8.8, por ejemplo. Fíjense, sin problema. Finalmente entonces, hemos configurado todas las áreas. Recuerden, área stop filtra los LCAs de tipo 5 y obviamente los LCAs de tipo 4. Se genera una ruta por defecto y los equipos dentro del área stop para cualquier destino externo a nuestra topología usarán a los ABR y a esa ruta por defecto que esto les inyectan. El área total stop o stop no summary, además de filtrar los LCAs de tipo 5 y 4, filtra también los LCAs de tipo 3 y inyecta también una ruta por defecto. Por lo tanto, todos los equipos dentro de esa área totally stop usarán a los ABR como puerta de enlace por defecto a cualquier tráfico que no sea interno del área. Cualquier tráfico intra-área saldrá por los ABR a través de la ruta por defecto. Las áreas NSCA filtraban también los LCAs de tipo 4 y tipo 5, pero adicionalmente nos permitían hacer redistribución dentro del área. Esa redistribución se representa dentro de esa área NSCA a través de LCAs de tipo 7. Estos LCAs de tipo 7 se traducen a LCAs de tipo 5 por el ABR que tenga el router de ID más alto en ese momento. Y hay que tener en cuenta que en este tipo de áreas no se genera una ruta por defecto al configurarla. Por lo tanto, si tenemos otros ASBR en nuestra topología, necesitamos configurar los equipos con el comando el área ID NSCA Default Information Originate, para que los ABR generen una ruta por defecto y los equipos dentro del área NSCA, cuando necesiten llegar a una ruta externa, es decir, que no conocen cómo llegar a ella, usen a los ABR como puerta de enlace y los ABR que sí tienen toda la información de la topología enrutarán hacia los diferentes ASBR. En esta área NSCA, solamente en NSCA sí se permiten los LCAs de tipo 3. Y finalmente, el área Totally NSCA o NSCA No Summary evita los LCAs de tipo 5, los LCAs de tipo 4 y adicionalmente los LCAs de tipo 3. Por lo tanto, los equipos dentro del área NSCA enrutan intraárea con la información de los LCA 1, 2 y los LCAs de tipo 7 que posiblemente los ACBR estén generando. Y para cualquier destino fuera del área NSCA usarán a los ABR que sí generan una ruta por defecto para que cualquier tráfico fuera del área pueda salir usando a los ABR como puerta de enlace, como ruta por defecto. Y eso es básicamente todo sobre cómo configurar las áreas stop en equipo Cisco.